You're like a circle that floats around me. A la hora. Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Le habla Maribel y estamos aquí en un nuevo episodio y vamos a estar entrevistando a Katia Alsina, que la pueden ver aquí en pantalla. Hola, saluda. Hola Katia, hola, ¿cómo están todos? Y cómo me están viendo todas las personas que van a estar oyendo y observando este podcast. Felicidades a todos. Perfecto. Pues miren, para los que nos están escuchando, hoy vamos a estar entrevistando entonces a Katia Alsina. Ella es una autora y es mentora creativa. Y, ¿verdad? Queremos hacerle unas preguntitas, ¿verdad? Para beneficio de aquellos que nos están escuchando, conozcan su trabajo y también, ¿verdad? Ese proceso creativo que conlleva el crear tantos libros, porque tienes varios libros, tengo entendido, ¿no? Sí, no voy a decir cuántos, pero ya estoy casi llegando a la decena de libros. Oh, wow. Pero, ojo, son 4 cuentos y lo demás han sido libros como para colorear y para que los niños se sigan divirtiendo. Pero con calma, ahorita les explico más. Exactamente. Así que nada, Katia, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo eres? ¿Cómo llegaste a este mundo de la creatividad, de hacer libros? Pues, pues mi nombre es Katia, como ya dijeron, y yo llegué porque ese era bueno, yo era fotógrafa profesional, así que muchas de las cosas que yo soñaba era con ser fotógrafa y llegar a mis 40 y tantos años siendo fotógrafa, lo cual no ocurrió porque la musa se encargó de mí y de rescatarme del mundo de la fotografía y me puso en el mundo literario. Y en el 2017 publiqué mi primer libro que se llama Kilaya Warriors y el secreto de la semilla. Es un libro de una guerrera que se encuentra la semilla, pero también la pierde. Y ahí es en donde empieza de verdad la euforia del cuento, porque ella pierde la semilla y quiere encontrar esa semilla a como de lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el mismo spot que ese personaje? Perdemos algo y lo queremos encontrar a como de lugar y así perdemos nuestra vida buscando algo que estaba perdido. Y ahí encuentra el maestro y el maestro le explica el secreto de la semilla, que no es otra cosa que la semilla es el propósito y que ella no perdió nunca su propósito, pero lo que hizo fue como que tener esta gringola como de caballo y entonces estar enfocada y más que enfocada era ofuscada en hacer esa voluntad a como diera posible. Y ahí fue que yo me fui dando a conocer como autora. Como ven, era un tema bastante complejo. Lo menos que yo pensaba era que yo iba a ser autora de niños, pero como mis dibujos son en forma de caricatura, la mayoría de la gente rápido cuando vio el libro, la forma en que yo lo cuento, que es un cuento que uso muchos recursos de metáforas, como tiendo a escribir más prosa poética, y esa prosa poética es muy parecida pues a lo que para algunas personas que no saben mucho de géneros literarios, pero sí quieren escribir un libro, es una, una fusión entre la prosa y lo que son las cosas de la poesía. No estamos hablando de la estructura de la poesía, pero sí de los recursos literarios que trae la poesía. Así que yo junto las dos cosas y de eso se crea lo que es prosa poética. Así que yo utilizo mucho de los recursos de la metáfora para llevar un mensaje a los lectores. Y esos lectores es increíble porque pues le gustaba. Lo primero que tuve más importante fue que a los niños les fascinó el cuento. Y yo hice, wow, es para niños. Y pues no para niños, cualquier niño de 10 años, 9 años. No, eran los más chiquitos, los de primer grado, los de segundo grado. Y yo decía, wow, yo no sabía que yo tenía este talento, ni mucho menos que les gustara.
Segunda cosa que fue bien importante en ese libro, no solamente que fue un cuento, sino que todas las escenas las hice para colorear. Así que yo les junté Ok. lo mejor de dos mundos a los niños. El cuento y pintar. Y eso fue un boom. Y ahí fue que yo fui aprendiendo en cómo llegar a este mundo literario, cómo venderme, qué le gusta a los niños versus qué le gusta a los papás comprar, y muchas cosas. Pero lo más importante que yo me dije para mí misma en ese momento fue: enfócate en una sola cosa, en escribir bien. Escribir esa historia que tú quieres contar y darle rienda suelta a tu imaginación. Después que yo edité, después es que yo hice lo de las ilustraciones, pero en el momento en donde yo logré crear y captar a esa audiencia fue cuando yo le voy enseñando paso a paso de una visión bien chévere, pero no sabemos qué visión es, la vio nada más que el personaje. Y ya después, más adelante, yo le demuestro que es ese personaje. Y así mismo llegué, una vez me debuté como en el 2017, pues ya uno coge como este guiso, uno dice, yes, esto está bien chévere, vamos para adelante. Pues ya ahí saqué el segundo y el tercer libro de cuentos. Ya ahí tomé una pausa porque llegaron pues los temblores a Puerto Rico. Ya yo tenía mi tercer libro de cuentos, mi tercer libro de cuentos publicado, y los temblores llegaron, y después de los temblores rápido llegó la pandemia. Y ahí fue que yo tomé una pausa porque yo decía, espérate, yo tenía preparado una forma de llegar a mi público y ahora se cambiaron todos esos muñequitos y el Zoom no existía para el 2018 y en el 2019, para darles un ejemplo. Así que en el 2020 yo me tenía que adaptar de nuevo a algo totalmente diferente. De hecho, aquí en mi parte de atrás, en esa foto que ustedes ven ahí, era parte del cuento, del tercer cuento que se llama Tanamá, Puente Arcoíris. Y asimismo yo tenía muchas cosas visuales, pero que se necesitaba estar de forma presencial para poderlas apreciar. No las podía, había gastado mucho dinero en eso. Y me vi como muchas personas, como, y ajá, ¿y qué hago ahora? Así que tuve que reinventarme, pero también tomar un tiempo para mí, ver qué era lo que yo quería, cómo lo quería, y eso fue lo que mayormente, perdonen aquí un momento, que el teléfono siempre molesta. Mayormente era lo que yo quería saber, cómo podía echar para adelante con los nuevos cuentos que yo hacía. Ese tercer libro también era un libro de mucho visual, no tenía mucho, tenía muchos colores, y yo no lo supe mercadear cuando vino el boom de la pandemia, porque fue un boom. Muchos lectores, muchos escritores salieron a la luz para esa época, y yo me dediqué más a lo que era la mentoría creativa en ese momento, y con eso fue lo que más o menos barajé mi tiempo. Y hasta que llegó la incubadora de literatura infantil, fui elegida. Habíamos participado más de 100 personas buscando uno de los puestos que iba a ser para 25 personas nada más, 25 autores que ya estuvieran publicados. Habían algunos que no habían sido publicados, pero que sí tenían ya eran no personas que estuvieran per se en la universidad estudiando, sino personas que ya estuvieran trabajando. Y básicamente yo fui una de esas personas que fuimos elegidas, y ahí yo aprendí de todas las cosas que yo dije, wow, ya la verdad que he tenido un montón de suerte, porque yo no sabía la mitad de las cosas cuando yo me lancé a ser escritora. Segundo, cómo mercadear el libro, qué cosas importantes yo tenía que tener en ese momento.
a la hora de escribir el libro. Esa parte no era tan difícil para mí porque ya yo venía con bastante carga de cómo escribir y redactar un libro, porque ya hasta yo daba talleres de cómo redactar un cuento. Y tengo unas preguntas guía, unas preguntas básicas que las personas pueden. No tienes ni que haber estudiado nada de letras, no tienes que haber tenido, no haber escrito nada más que tu nombre. Y tú coges esas preguntas y te van a llevar a tú poder contestar lo que es un personaje principal y también elaborar una historia. Y en esa historia, cuando una vez tú la elaboras, yo le digo la historia corta, pero a lo mejor es el pie forzado que tú necesitas para escribir un poquito más adelante un cuento o una novela o una poesía. En mi caso yo me enfoco más en el cuento porque es lo que más me sale naturalmente. Así que básicamente con esos talleres pues ya yo tenía la mayor parte de la fluidez en la cuestión de escribir. Ahora, aprendí una cosa en esa incubadora y fue que yo quería escribir sobre la cultura, pero aquí es que vamos. Te lo voy a dejar ahí porque ese es el tema de hoy y cómo llegué a mi último libro. Bueno, pues mira, te pregunto, ¿a qué te dedicas antes de ser escritora? ¿Cuál fue a qué te estabas dedicando como tal? Yo era fotógrafa profesional. Ajá. Yo era de las personas que me veían, por ejemplo, Maribel y yo nos conocimos en el Barraquita entre páginas. Y yo era ese fotógrafo que estaba por allí entre mesas y mesas tomando fotos. A eso era lo que yo me dedicaba. Yo iba a eventos grandes, tenía eventos corporativos, muchos de médicos, conocía muchas de la farándula médica. Iba mucho de hecho tenía muchos escritores que yo conocía porque yo les hacía las fotos de contraportada. Por ejemplo, estas que hacen, que ahora yo me tengo que hacer, by the way, y alquilar otro fotógrafo. Las que van en la contraportada, como sí, las fotos profesionales. La foto profesional. Y yo les daba, incluso hacía fotos de portada para sus libros, porque ellos querían esa foto, a lo mejor la profesional, pero que fuera para la portada del libro. Así que conceptualizaba fotografías para pequeños negocios, los escritores, para comerciantes. O sea, que básicamente yo estaba en ese mundo inmerso. Sí, que básicamente el área de mercadeo se te hizo mucho más fácil como estabas explicando porque ya tenías esa experiencia ahí y la pusiste en función como tal, era como que, espérate, ya lo escribí, que era lo peor, ahora es mercadearlo y ya estoy ready para esto, está bien, o sea, eso es súper chévere. Sí, exacto, pero no te creas, como quiera tuve que aprender algunas cosas, así que, y especialmente después de la pandemia, tuve que volver a ver cómo era que se trabajaba a nivel de redes sociales y darme bien duro y quitarme esos miedos a veces que yo digo, ¡oh, yo no lo sé narrar! No se crean que yo también lo digo. Y se me hacía bien difícil yo sentarme frente a una cámara como ahora mismo y explicar quién soy yo, hacia dónde vengo y para colmo hacerle como captar ese público a través de una cámara. Eso fue algo que tuve que trabajar en mi heavy duty. Heavy duty. Pues mira, somos dos. Yo creo que en el caso, ¿verdad? Para contarle un poquito, en el caso mío, pues yo soy, o sea, escribo, pero se me hizo más difícil esa área de vamos a exponerlo. Así que estamos en el mismo barco. Y ahora estoy en ese proceso de, pues espérate, vamos a seguir mercadeando, cómo se hace estos pasos. Y yo creo que lo más que me ha ayudado es leer la historia, ¿verdad? De otros autores, para yo entonces decirle, o sea, yo sigo a varios autores y entonces voy diciendo, pues mira, si ellos pueden hacer esta parte, vamos a modificar esto, vamos a modificar esto otro, para entonces
poder llevarlo, como quien dice, a ejecución, porque yo creo que lo más difícil que se hace es salir de esa zona de confort. Sí. Esa es bien zona de difícil. confort, y las redes sociales lamentablemente te fuerzan a hacer eso. Es como que lo tienes que hacer porque te vas a quedar ahí. Pero nada, sé que impactas entonces a los nenes pequeños, ya nos contaste, ¿verdad? Cómo fue el proceso de hacer eso, y que para sorpresa tuya fue de tal gran agrado de los chicos. Te han mantenido entonces escribiendo para niños. Para ese segmento. Mira, a mí como te dije, me fascinan los cuentos. Trabajo mucho lo que es la salud mental y específicamente el manejo de emociones. Así que perdone, No te ay, preocupes. perdón. Utilizo mucho lo que es el personaje principal, y como el personaje principal tiene que hacer una transformación, porque si no, no hay cuento, no hay novela sin una transformación. O sea que el personaje siempre tiene que perder algo valioso, y luego de eso se trata la trama, cómo conseguirlo. Y finalmente lo consigue, y a veces es más valioso de lo que él pensaba. Así que yo utilizo mucho esa metáfora ya de lo que es construir un personaje, para que esos niños se puedan ver reflejados en ese personaje. Me ha pasado algo parecido. Por ejemplo, le contaba de mi primer libro, que era el de la guerrera, pero ahora vamos a contar el de la sirena caribeña, que se llama, este es mi último libro, se llama Entre bombas y plenas, nace sirena caribeña. Entonces, aquí no va a haber, no todos, y esto lo quiero dejar claro para las personas que nos están escuchando y que nos puedan estar viendo en este momento, o los que nos verán en la grabación, y usted está pensando, ok, sí, el personaje principal necesita hacer esa transformación, pero siempre hay un antagonista, no necesariamente. Ese antagonista pueden ser nuestros pensamientos, la forma en que yo me veo. Puede haber un oponente real dentro de la historia, pero ahí es que tú tienes que saber jugar cómo es que tú vas a presentar esa fórmula de personaje principal versus el antagonista, o la idea que puede ser un antagonista. En mi caso, de los dos que te he comentado y este que estoy trabajando, siempre utilizo la idea como si fuera el antagonista. Así que vemos en el primer capítulo, en la primera entrada, le voy a leer aquí un poquito, y sale y dice: ella estaba luchando en el agua con sus tobillos inmovilizados por tantas mascarillas quirúrgicas y plásticos atorados en sus pies. La niña, de pronto, se percató que unos ojos grandes detrás de unas gafas oscuras redondeadas la observaban, e intentó pedir ayuda. Aquí solamente te estoy dando el setting, lo que en buen español se conoce como el setting. La trama te está presentando que ella ya se encontró a una persona, pero no necesariamente esa persona va a ser el antagonista. En este caso, él entra como un personaje secundario, que muchas veces lo utiliza para llevar como esa carga negativa, cuando le dicen a uno, cambia tu pensamiento y ya, quédate libre. Pues lo utiliza muchas veces para darle una voz y un rostro. Y este es Delfín Sábelo Todo. Mírenlo aquí. Lo vemos aquí a Delfín Sábelo Todo. Y ese rostro, ya ella se va es la primera vez que está en el mar. Digo, que ella piensa que está en el mar. Ella se ve toda llena de basura, ella ve las mascarillas quirúrgicas, y lo estamos representando de esta forma porque yo escribo este cuento en el 2020, cuando estamos en plena pandemia,
Ujú. Y la realidad es que yo decía, yo quiero dar algo actualizado a lo que estamos atemperados a nuestros tiempos, pero también le quiero dar un mensaje que sea, que no deje de tener vigencia. Y lo que es nosotros como isla, conocemos de primera mano el tener las playas sucias. Y la cuestión de que siempre estamos con esa conciencia y esa concienciación de poder llegar a todo el público y explicarle que la basura se tiene que ir contigo en el carro y no Ujú. se puede quedar en la playa, porque ahí hay seres vivos que si se encuentran con ellos van a morir. Ok. Y esa es otra de las cosas que se plantea en este libro. Después, en una de las partes que lo voy a leer aquí, porque lo importante de este libro, aparte de sus dibujos, es que ella, de acuerdo a lo que está en la lectura ocurriendo, es que debería el niño pintarlo. Y por ejemplo, lo voy a acercar aquí un poquito más. Sí, para que se vea un poquito más. Ahí usted ven a la niña pidiendo ayuda y vemos un corazón en su cuello. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, lo puedo ver, lo puedo ver. Ok, pues aquí vamos a leer rápido. Y dice, entre todos comentaron que el corazón de Ricitos Encaracolados no dejaba de parpadear de un color verdoso, parecido al color que poseen las ciervas cuando mueren. Yo tengo que hacer esta referencia de cómo mueren las ciervas en alta mar, dentro del mar, porque yo estoy tratando de llevar el lector de una forma que él se pueda ver que todo a su alrededor es agua y arena y peces de todas clases. Para yo llevar a ese niño a esa forma de visión, yo tengo que explicarle cómo es que ella se está sintiendo. Ella se está sintiendo que ella no puede comunicarse. Y cuando nosotros no nos podemos comunicar, en una metáfora nos podemos ver tan vulnerables que estamos muriéndonos por dentro. Y eso es lo que quiere decir en ese corazón parpadeando de forma verdosa, es lo que ella va a estar viendo, lo que ella está sintiendo. Y esa forma de sentir a nivel de lectura, de lo que es la literatura, y más allá, un poquito más de la parte ya poética, de yo decir, esto es algo bien fuerte lo que le estamos planteando a los niños. Sin embargo, como es una forma poética, lo podemos hacer, lo podemos capturar súper bien. Espérate, que no te oigo. Te pregunto, ¿tienes algún escritor como inspiración? Como que tienes algunos escritores que te Pues hayan sí, mira, motivado a este estilo de escribir. primero me fascinó la Harry Potter, a mí me fascinó, eso fue como que mi despertar en los años cuando yo estaba en la universidad. Yo estaba como en mi segundo o tercer año y yo leí Harry Potter por la clase de economía. Así que no me preguntes mucho de economía porque ya saben que yo leí las tres libros en esa clase. Muy bien. Ok. El segundo autor que tengo es creo que fue René Descartes, Ujú. con unos libros que él tenía y unos cuentos que tenía. O sea, que eran autores clásicos que mi papá usualmente tenía en su biblioteca, y yo, aburrida, me fascinaba leer. Ujú. Así que yo iba, era como algo así como lo que yo tengo detrás, como un armario, que él tenía ahí todos sus libros. Ok. Y yo, pues aburrida, yo iba, buscaba el primero que apareciera y me lo leía. Así que como aquellos autores clásicos describen el fénix y cómo yo logro llegar a ese punto máximo de ebullición, de yo querer estar ahí, yo me lo sentía que yo veía el fénix, yo, wow, pues de esa misma forma es que yo escribo y trato de emular
eso que yo leí cuando en un momento dado yo era chiquita, yo estaba como en quinto, sexto grado. O sea que no era súper, o sea, no era una joven ya de universidad cuando leí eso. Sin embargo, en ese momento yo lo leo y yo digo, esto es lo que yo quiero emular. Cuando yo lo escribo, yo siempre me remonto a esa forma que tenía ese autor en particular de llevar al lector a querer, o sea, él ya está, ya yo estaba viviendo allí la princesa con el fénix, con las palmas, olvídate, yo estaba viviendo la escena y de eso se trata cuando yo quiero escribir. ¿A dónde yo quiero llevarte con los sentimientos tuyos a experimentar esa ricura del lenguaje? Ok, y obviamente estoy escuchando también todo lo que tiene que ver con el cuento, ¿verdad? Que hiciste de tu último libro y es un tema muy particular, es algo Sí, que estuvo resonando mucho en el cuestión de toda la basura que estamos, bueno, esto del COVID lo que hizo fue aumentar todo lo de la basura, lamentablemente. también el crear conciencia, porque la forma en que lo estás haciendo, que los niños son el futuro de este pueblo, ¿verdad? Son los que se quedan. Exactamente. Y crear esa conciencia y crear esa semillita, porque yo recuerdo en mi escuela elemental que yo Ujú, pasaba muchas horas leyendo y era ujú. mi escape y aprendí un montón de cosas que cuando llegué más adelante dije, diantre, estoy adelantada en esta área, por ejemplo, la Claro. literatura y en otros Ujú. aspectos. Así que Ok. la importancia de tener un buen libro que te eduque, te Ujú. divierta, marca significativamente a cualquier niño. Así que Sí, esa es cierto. semilla va a estar ahí y eso es lo que importa, ¿verdad? Hacerla crecer, Ujú. para poder tener ciudadanos más Un responsables, poquito porque es lo más... más responsable, sí, porque yo he visto, por ejemplo, padres que van con sus hijos para el mall, se quitaron la mascarilla, bajaron la ventana y tiraron la mascarilla. Ujú. Y yo, hello, si tú estás comparando esto con ropa interior, yo creo que tú no harías eso con tu ropa interior. Literal. Literal. Entonces, es importante porque cada mascarilla que llega a los acueductos de la ciudad, llega al mar Ujú. finalmente. Y vamos a tener dentro de 2 o 3 años, vamos a ver reportajes de especies marinas que se hayan estado muriendo por las famosas mascarillas. Yo no esperé a esos 2 o 3 años, ya yo lo estoy poniendo en la actualidad. Sí. Lo segundo que estoy hablando en este cuento es de cómo ella se sentía. Ella se sentía llena de basura. Y si ella se siente llena de basura, cuando uno se siente lleno de basura, uno no puede echar para adelante. Uno Ujú. no puede, uno no ve que uno es bonito, que uno tiene las cosas bien hechas, que uno tiene un futuro. Así que estamos hablando de una depresión aquí, Exacto. entre cosas y cosas que estamos hablando. Y solamente yo le he leído básicamente como 3 páginas. ¿Cuándo cambia ella y empieza a tener, aquí la vemos, que ella empieza a darse cuenta que es bonita y que ya no ve la basura? Pues cuando ella tiene una reflexión sobre que el mar va a ser su casa y que esa casa tiene unos beneficios para ella. El primer beneficio es que es el mar Caribe, que Ujú. no es cualquier mar, es un mar bien chulo. Y segundo, el beneficio es que ella comparte con otros seres vivos, se encuentran los cerebros corales, que los tenemos alrededor de nuestras playas aquí en Puerto Rico y son bellísimos. Ujú. Si usted no ha ido a darse un snorkeling, una escapadita buceando, vaya, no está muy lejos de la costa. Con un snorkeling, créeme que los vas a ver, son fascinantes. Y esto es una experiencia personal que yo pongo en el libro, porque cuando yo hice un snorkeling por primera vez, como a mis
años. Bueno, aunque ya yo estoy casi por los 40 y tantos, así que ya yo soy una chica precoz. Me di cuenta que yo decía, wow, todos estos años yo los he desperdiciado aquí en Puerto Rico sin ver estas maravillas y me he dedicado a limitar mi experiencia en el mar solamente por las películas de Disney. Y las películas de Disney nunca me presentaron los corales cerebros. ¿Por qué me tengo que limitar a eso? ¿Por qué tengo que limitar a los niños de Puerto Rico y de la diáspora que tienen raíces puertorriqueñas a solamente lo que un gringo quiere darle? Así que yo la abrí y aquí vemos los cerebros corales desde la página 4, por ejemplo. Estos son los cerebros corales, los que están aquí. Y hacemos la distinción de los cerebros corales. Mírenlo aquí. Esto es un coral regular, los que ya estamos acostumbrados y los vemos en las peceras. Y esto es un cerebro coral. Y vamos a verlo continuamente por el libro. Y ya cuando ella empieza a verse bella, mira quién están aquí, los cerebros corales de nuevo. Y ahí ella se da cuenta que ya está creciendo, que ya no tiene, que eso que veía como basura, lo que está viendo son unas flores bellas que están creciendo alrededor de sus pies y que de hecho ella no tenía pies, pero es que originalmente ella lo único que podía observar era la basura. Y aquí en este momento estamos viendo cómo ella está observándose como esa sirena caribeña que está creciendo y emergiendo desde el cuento de una niña, porque aquí es en donde yo cojo el cuento tradicional de lo que es una sirena y de el famoso cuento de lo que es la sirenita, pero yo lo trabajo en vez de ser una sirena que se convierte a una persona adulta, yo lo convierto desde una niña que se convierte en sirena. ¿Y qué proceso más hermoso debe ser tú convertirte en una sirena? Porque ahora tú vas en vez de tener escamas, yo aquí lo pongo con flores, alusivo a las flores de Puerto Rico. Y así es que vamos trabajando la cultura de Puerto Rico. Y eso es importante porque aquí yo no estoy hablando, este es el cuento de Puerto Rico y de tal y cual, yo estoy hablando de la sirena caribeña. Y si vamos a ir a todas las islas que componen el Caribe, tenemos ese azúcar de las bombas y las plenas. ¿Cómo ella nace? ¿Qué es lo importante? ¿Qué diferente es lo que ella va a tener? Porque aquí es en donde ella va a encontrar eso que perdió. Ella perdió la voz, no sabía cómo comunicarse. Y en todo este proceso, ella está viendo aquí cómo tener esa voz. Y no es hasta que oye a los panderos y a las congas. ¿Tú te imaginas debajo del mar una conguita? Mira. Pero ¿sabes qué? Es posible, porque las congas son de tocar, viene de tocar y hace un ritmo a diferencia del viento. O sea, que tú estás tocando como un pandero o puedes tocar un tambor en forma de tronco y va a crear un movimiento rítmico en las olas. Y eso, así que yo me lo imaginé así y así mismo lo pude plasmar. Y de esa forma, imagínate que ella está así y tú sabes, nosotros sentimos la música a través de nuestros pies, ¿verdad? Y ella sí ya lo está sintiendo porque ya está sentada en la arena estudiando los corales cerebros, pues está sintiendo ese movimiento. Y de ese movimiento es que nace su voz marina cantando. Y aquí te voy a poner rapidito para cantar porque esto es importante, la parte del cuento de cuando nosotros vamos a cantar. Y es una de las cosas que yo no sabía que yo tenía este don. Así que vamos aquí. Dice, danzan sus flores
libera su cadera con el taconeo al ritmo de la plena. Y aquí es la primera que ella escucha. Después esto se convierte en el jolgorio que tú y yo conocemos, que se da mucho en Navidad, pero cada vez que vamos para el morro y buscamos unos batuqueros de estos, se nos sale la cadera, no importa si es para la Navidad. Y dice, Así la mismo es. bomba, ay, qué rica, me sube el ritmo por los pies, por los pies. Boricua, saca tu sirena para que baile bomba, bomba puertorriqueña. Y aquí encontramos este estribillo de Lito Peña, que hacemos alusión a la bomba puertorriqueña, pero le cambiamos el mulato, saca a tu trigueña por boricua, saca a tu sirena. Y aquí le estamos dando la oportunidad de tener algo nuevo para nuestra cultura, algo que nos distingue, porque nosotros siempre estamos buscando este rol de este personaje que nos identifique como que se identifiquen los niños, que se identifiquen las personas con ese personaje. Aquí tenemos un personaje que nos pueden identificar y es la sirena caribeña que canta bombas y plenas. Pues interesante, me agrada ese, o sea, son muchos elementos dentro del libro, como que hay canciones, hay awareness acerca de la salud mental también. Sí. Yo creo que es un libro bastante exquisito en todas las facetas, como que te crea la conciencia, te ayuda a poder abrir esa puerta para dialogar con tus hijos acerca de la depresión, lo que es sentirse triste, lo que es también tener conciencia social, ¿no? Que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y creo que está bien maravilloso el libro por todas las facetas que tiene, de verdad, está bien interesante. Gracias. Así que nada, te quería preguntar dentro de todo esto, ¿verdad? Sí, chévere. ¿Tienes un ritual para escribir? Pues sí y no. En este año me he concentrado, aunque o sea, yo publiqué ese libro para julio, y ya desde en enero ya yo estaba publicando y manteniéndome como up to date en diferentes publicaciones. Y en los primeros 2 o 3 meses del año, yo publiqué una serie que se llamaba Las historias de Ayana, sobre una gata que cuenta y narra desde el punto de vista de ella y su mamá humana. Y todo era como bien chilling, esa relación y todas estas cosas. Así que mi inspiración en realidad fue mi gata. Y diálogo que teníamos constantemente, claro, el diálogo no es porque la gata me contesta así, igual que tú y yo estamos hablando. Pero los que somos amantes de gatos, sabemos que ellos nos miran mucho y con la mirada dicen muchas cosas y nosotros las tenemos que saber interpretar, porque si no, pues vamos a estar en un planeta diferente al que ellos viven en la casa de nosotros mismos. Y pues fue bien chévere porque fue ir conociéndola, ir creando algo totalmente nuevo, porque yo escribía, me parece que eran 4 historias al mes, o sea que todos los miércoles salía una historia nueva, así que a lo mejor el primer mes tienes historias de más, pero para el segundo o tercer mes, pues ya tienes que ir pariendo las historias. Y básicamente lo que tenía siempre en mi mente era hacer una aventura. Me daba la oportunidad a explorar otras cosas que yo no había explorado con esa gata, aunque yo ya la llevaba desde que había nacido del vientre de su mamá. Y habíamos hecho muchas cosas juntas, pero nunca había logrado tener esa afinidad como para escribir. Eso fue una de las formas que me ayudó mucho a mantenerme
constantemente creando algo nuevo. Oh, Lo otro que me ayuda es ver videos. Yo utilizo muchos videos de YouTube o me gusta el cine para niños. Todo lo que es ese cine para niños, yo digo siempre cuando iba al cine, ¿verdad? Porque pues lamentablemente todo el mundo sabe lo que está pasando. la La, pandemia, la pandemia. la pandemia, sí, esto es más fácil. Pues por ejemplo, yo iba al cine y yo iba y le decía a la gente que yo estaba haciendo mi educación continuada. Y yo le llamaba a eso educación continuada porque era formas de ver diferentes directores de cine dando a un tema o a varios temas, pero exponiéndolos de diferentes formas. Y me gustaba mucho el muñequito que era más rebuscado, el que hacían tal vez como si fuera un teatro y eran como si fueran marionetas, más que el dibujo animado. Así que me gustaba porque aquí se trabaja mucho lo que es las facciones de la cara. Y cuando yo fui a dibujar, porque yo también ilustré mis dibujos, una de las cosas que yo me vine a dar cuenta es que cuando tú vas a pintar para colorear, para que el niño para colorear, pues aquí yo tengo que tener, déjenme acercarla, tengo que tener mucho cuidado en las facciones y en el body language de ese, por ejemplo, ahí estaban de sorpresa, pero por ejemplo aquí ya la tenemos de alegría. Ok. Y todo el body language cambia completamente. O sea que no solamente es la carita, sino también todas las facciones del cuerpo, cómo es que van a trabajar. Así que gracias a que yo soy fotógrafa, pues siempre me he mantenido como que buscando poses y todo. Y eso es parte de lo que me ayuda a trabajar en la cuestión de ilustración, de cómo darle esa luz a ese personaje versus en una página versus la otra. Y llevar todo lo que conllevan a nivel descriptivo de literatura, pero a nivel visual. Y eso es importante. Así que alguien que necesita un consejo, mire, YouTube es la mejor universidad que tú te puedes encontrar actualmente. Y ahí tú vas a poder ver muchas cosas que que los niños actuales les gusta. Por ejemplo, yo sigo un niño como de 9 años y él le fascina todo lo que es el BMX y es un duro, pero cuando yo veo lo que actualmente esos niños comparten en los tipos de juguetes que gustan, me dice, ellos no son niños a lo mejor de cuentos infantiles, pero si le metes un cuento, una BMX o un motocross, créeme que van a ser de los primeros que van a comprar el ejemplar. Pues algo así es que tú tienes que estudiar tanto a tu público como a la forma en que tú vas a escribir y todas esas cosas. Bueno, pues ha sido un placer, ¿verdad? Tenerte aquí con nosotros. Gracias por todo eso insight, por presentarnos tu libro. Gracias a ustedes. Así que nada, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues mira, lo pueden conseguir a través de Katia Alsina, tanto en Facebook como en Instagram. Y lo puedes conseguir en Pepe Ganga, en Casa Norberto, en El Candil, en librería Books Around the Corner, en bookrecons.com y en huellalocal.com. Así que tienes diferentes lugares para conseguirlo, pero si lo quieres autografiado, pues ya sabes que a través de las redes sociales, mi nombre, Katia Alsina, y se escribe Kathia, y Alsina se escribe Alsina. Así que pues nada, por ahí. Perfecto, pues muchas gracias, Katia. Estaremos, ¿verdad? Poniendo los enlaces dentro de las publicaciones de nuestro Instagram y Facebook. Así que aquellos que nos siguen, recuerden todos los lunes a las 7 de la mañana, estamos publicando. Gracias a Katia. Y pues nada, algo que quieras decir para despedir a nuestro público en el día de hoy.
Sigue soñando y sigue creyendo en tus sueños. Muchas gracias, Katia. De nada. Bye. Bye. You're like a circle that floats around me, keeping